a comenzar ahora, ¿ya? Espero esto funcione, el micrófono acompañe, ¿ya? Voy a dejar de compartir un momento. El nuevo material se llama, en este caso, estereoquímica y reactividad de olefinas, ¿ya? Es el nuevo PDF y como les digo, está disponible en su UCM virtual, la parte de unidad número 2. La parte de unidad número 2. La unidad número 1 ya está lista, así que la vamos a dejar ahí para que después si alguien necesita revisar alguna cosa, ¿cierto? Algún concepto, está ahí en el material para que ustedes lo vean. Vamos entonces a abrir el nuevo. El nuevo es estereoquímica y reactividad de olefinas, repito, está en su pestaña unidad número 2 y dice así, ¿ya? Se los comparto acá, pantalla, y comenzamos con esta parte bastante familiar, ya que vamos a comenzar con un concepto que ya hemos escuchado anteriormente en versiones anteriores de esta clase de orgánica, que es asociado a la estereoquímica que finalizamos en la unidad anterior, ¿ya? Sobre las proyecciones de Fischer, sobre los enantiómeros, sobre más que nada los compuestos quirales con configuración, estos isómeros ópticos que tendrán relevancia ahora con respecto a no tan solo poder asignar una configuración, sino que darle el sentido en que ya un compuesto orgánico ya sabemos que no es plano, sabemos que no es plano, que es tridimensional, y esto puede afectar numerosas causas en nuestro compuesto, o sea, puede afectarlo, por ejemplo, en sus propiedades tanto biológicas como también químicas, ¿ya? En nuestro punto de vista, como biotecnólogos a futuro, tenemos que tener en cuenta que un compuesto que tenga un isómero, ¿ya? O si yo estoy interesado en la síntesis de un compuesto o la biosíntesis, tengo que considerar que ese compuesto tendría un isómero y por ende sus actividades en ambos isómeros son distintas. Como ya vimos, cuando yo tengo un centro quiral en una molécula puedo tener la posibilidad de tener dos compuestos distintos, el isómero R y el isómero S. Para esto entonces les voy a mostrar la primera parte de esta diapositiva que nada concentra en lo que es la actividad óptica, cómo identificamos mediante una técnica de laboratorio que es con un polarímetro, una técnica bastante antigua, identificamos, por ejemplo, según el sentido de giro de estos compuestos y asignamos una cierta configuración relativa al grado de movimiento que ese compuesto presenta, ¿ya? El sentido de giro que se conoce. Y después vamos a conversar y analizar los compuestos con más de un centro quiral, ¿ya? Porque hay compuestos que, dada la reactividad que se empiezan a presentar en las olefinas, que ustedes van a empezar a comenzar a ver el día de hoy, van a surgir compuestos con más de un centro quiral y eso va a llevar a tener mucha más cantidad de isómeros, inclusive algunas coincidencias que debemos tener en cuenta. Después de esa introducción breve, esa editorial, entonces comienzo con lo que es el concepto de actividad óptica, muchachos. Y esto es lo que les menciono en un principio con respecto a las técnicas para identificar algún isómero. ¿Ya? Es una técnica usada en laboratorio, usada obviamente para cumplir con tres parámetros. Bueno, la actividad óptica, primero, es una propiedad de las moléculas, en este caso orgánicas, que nos permite a nosotros reconocer experimentalmente un enantiómero. O sea, ya sabemos que tenemos, por ejemplo, un R y un S en un compuesto orgánico que presenta, por ejemplo, un centro quiral. Tenemos, por ejemplo, un isómero R que tiene un sentido cierto de giro o un sentido de configuración según las normas de Kahn, Ingold y Brelog, ¿cierto? O sea, lo que es normativa horario, según las normas, por ejemplo, la manecilla de reloj, que es R, y también tenemos la otra conformación que es la S, ¿cierto? Que es una configuración en sí, que es la antihorario, ¿ya? Después de esto, que es una técnica experimental, nos dice el ángulo de rotación de una molécula se mide a través de un instrumento llamado polarímetro, que consta de una fuente luminosa, dos lentes, entre ambos un tubo portador de una muestra a analizar. O sea, ustedes se introducen acá, como pueden ver, en una especie, tenemos aquí la fuente de luz,
genera luz no polarizada y recipiente con la muestra que está en este tubito como de cobre. ¿Ya? Ustedes van a observar acá desde el punto de vista de que por efecto de esta luz, ya de esta fuente, y lo que es el prisma polarizador, podrán ver, por ejemplo, el sentido de giro de acuerdo a los cambios que ustedes observen con su luz o su fuente de luz más que nada. ¿Ya? Porque hay un sentido de giro negativo y un sentido de giro positivo. ¿Ya? La disposición de estas piezas es tal que la luz atraviesa por una de las lentes, la polarización, luego por el tubo portador, después por la segunda parte del lente analizador y finalmente llega al ojo del observador. ¿Ya? Entonces, dice acá, el plano de polarización de la molécula, por ejemplo, en luz emergente, difiere del plano de la luz polarizada que ingresa. O sea, ustedes pueden ver por los cambios de, que nada como en ese sentido de frecuencia, por la intensidad de luz, por así decirlo, para explicarlo de alguna forma, ver el sentido de giro de esa molécula. Y cuando hablo de sentido de giro, no nos confundamos que es R o S. Aquí vamos a hablar del sentido de giro con respecto al sentido de giro negativo o positivo de una molécula. ¿Ya? Si esa molécula, por ejemplo, corresponde al isómero S, ¿ya? Lo que vamos a determinar de acá con respecto a analizarlo bajo un polarímetro, lo más probable es que tengamos a través de ese polarímetro que asignar un sentido de giro negativo, con un valor, ¿cierto? Numérico de ese ángulo. ¿Ya? Y si la molécula es R, no es probable en algunos casos, y la mayoría pasa, que el sentido de giro, que yo observo según lo que veo en refracción con mi fuente de luz polarizada, es que sea positivo y en un ángulo, en este caso también con valor numérico. ¿Ya? Para enantiómeros puedo observar que ese valor es el mismo, o sea, en grados, pero con sentidos contrarios, o sea, negativo o positivo, obviamente. Si es negativo sería el S, entre comillas, y positivo el R. ¿Ya? Pero para diastereoisómeros, que es la otra palabra dentro de este gran conjunto de conceptos, ¿cierto? Este concepto más grande que significa ya a raíz de compuestos con más de un centro quiral, ya voy a empezar a utilizar, por ejemplo, el concepto de diastereoisómero para referirme a dos compuestos con, por ejemplo, centros quirales invertidos. Por ejemplo, uno que sea 2R, 3R, y otro que sea, por ejemplo, 2S, 3S. Entonces voy a empezar a observar, obviamente, valores distintos y también el signo, si es negativo o positivo. Entonces, esta autoridad óptica, más que nada, dentro de sus medidas, ¿ya? Desde el punto de vista de referencia de un observador, el enantiómero que gira en el plano hacia la derecha equivale a las manecillas del reloj, o sea, lo que comentaba yo, R, y se denomina enantiómero, en este caso dextro rotatorio, ¿ya? El famoso isómero D, y el que gira al plano hacia la izquierda, contrario a las manecillas, o sea, el S entre comillas, corresponde al levo rotatorio. No sé si les suena un poco esto para aminoácidos con respecto al D y el L, ¿cierto? El levo giro y el dextro giro. ¿Ya? Pero hace alusión al dextro rotatorio y al levo rotatorio, ¿ya? Son respecto a lo que es izquierda y derecha, en la rotación del plano. Por convención, este se asigna a signos negativos y positivos, como les mencioné, y la relación es hacia la referencia, en este caso, que ustedes tienen con respecto al plano de luz polarizada. ¿Ya? Mezclas racémicas, ¿qué es una mezcla racémica? Lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Una mezcla racémica es con respecto a la mezcla de enantiómeros. ¿Ya? Mezcla con 50% de cada enantiómero son ópticamente inactivas. O sea, ¿por qué? Bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, un compuesto que ustedes lo transforman, lo sintetizan, someten a una reacción, por ejemplo, para hacerlo más fácil, y les da una mezcla 50-50 de 50% R, 50% S, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso, prácticamente no tendremos actividad óptica con respecto a lo que es el polarímetro, porque ya sea está como 50-50 en la proporción, no va a observar algún cambio más que nada en lo que es la polaridad de la luz. Entonces, tiene que ver más que nada que tenga un isómero predominante uno sobre el otro, o tenga la capacidad de poder aislarlo, ¿cierto? Para poder colocarlo en mi polarímetro y poder
medirlo por sí solo. O sea, si bien es una técnica para poder, antigua, y poder determinar, por ejemplo, el sentido de giro y hacer una especie de conexión con lo que es R y S, para asignar un signo según el campo rotatorio, no es una técnica para poder separar estos isómeros. ¿Ya? No es una técnica para poder separar mezclas racémicas. Y esa es una de las problemáticas que hay, porque ustedes van a tener una reacción química de un alqueno, por ejemplo, y ese alqueno va a dar, por ejemplo, dos compuestos posibles. Eso lo va a originar una mezcla racémica, por ejemplo. Y esa mezcla racémica, el problema está en separar los compuestos para poder analizarlos unos de otros. Por ejemplo, lo que sucede con el famoso limoneno. ¿Ya? ¿Se han escuchado hablar de él alguna vez? ¿Limoneno les suena? Está presente en el limón y en la naranja, y de acuerdo a su, por decirlo, rotación, ¿cierto? A su configuración del carbono quiral que ese limoneno posee, yo varío el aroma de este limoneno desde naranja a limón y viceversa. Hay una posible interconversión ahí que es interesante hacerla para poder cambiar el aroma de este limoneno. ¿Ya? Entonces, aplicaciones biológicas tenemos, por ejemplo, actividad óptica, como identificar, por ejemplo, y asignar la configuración, en este caso relativa, alusiva a lo que es con signo y rotación del limoneno. Ahí tenemos, por ejemplo, que el más limoneno es una sustancia con aroma a naranjas y el menos limoneno, o sea, ese entre comillas sería el color a limón. ¿Ya? Y esto pasa muchísimo en la industria farmacéutica. Si bien ustedes lo ven como un olor distinto, ya aquí no se muestra el carbono quiral, pero el carbono quiral es este de aquí, el que está acá abajo, donde nace este posible isopropil, que no es un isopropil, como ven, ahí tenemos un doble enlace, pero es como una especie de forma de isopropil, pero ese es el carbono quiral, que está acá abajo, y ese es el que cambia de configuración y les da el cambio de olor. Y también, obviamente, si cambiamos de olor, eso es lo primero que podemos percibir, pero también cambiamos de propiedades, más que nada, también biológicas y físicas, ¿ya? Como sucede con otros isómeros, el fumárico y el maleico, por ejemplo. Son ejemplos también clásicos que un isómero tiene una cantidad de solubilidad en agua y el otro tiene otra, ¿cierto? O un isómero, por ejemplo, tiene un punto de ebullición y otro isómero tiene otro. Podemos encontrar ese tipo de diferencias, ¿ya? Ahora también un caso más real, que, bueno, real entre todos los que hemos visto, pero más cercano a la realidad de cualquier persona, es el tema del famoso ibuprofeno. ¿Ya? Tenemos ahí un carbono quiral, esta es la molécula de ibuprofeno, tenemos que esa molécula es un ácido. ¿Ya? Ese ácido más que nada está sustituido por acá una especie de isobutilo, ¿ya? Que no es carbono quiral, no tiene ningún carbono quiral acá. El único carbono quiral es el carbono que está asociado al metil y al ácido carboxílico. Entonces, el carbono quiral le da la posibilidad a ustedes que tengan dos tipos de isómeros, o sea, el famoso S-ibuprofeno y el famoso R-ibuprofeno. Entonces, tenemos tanta diferencia entre ambos de que el asimilado por nuestro organismo para fines, en este caso, más que nada clínicos, es el S. Como ven acá, las mezclas racémicas entre ambos compuestos, por ejemplo, una mezcla de 50-50, ibuprofeno, por ejemplo, y 50% ibuprofeno R y S, ¿ya? Podría suponerse en el antiómero que no tiene actividad fisiológica, pasaría desapercibido, pero por el organismo más que nada asimila, como ven acá, el S. ¿Qué sucede, por ejemplo, con otro tipo de fármacos que no pasa desapercibido la presencia del otro isómero? ¿Ya? Porque nosotros podemos comprar una tableta de ibuprofeno y perfectamente esa tableta trae la mezcla racémica. No trae, por ejemplo, solamente el ibuprofeno S. ¿Ya? ¿Por qué? Por un tema de costos. ¿Ya? Separar estos dos compuestos cuando nacen, o sea, cuando los sintetizo, es costoso. ¿Hay técnicas? Sí, cromatografía, ya hay técnicas como, por ejemplo, ya sea el cromatografía, por ejemplo, en masas para poder analizar primero si están y después otras técnicas más apropiadas, pero exige un costo. Y ahora, si el isómero, por ejemplo, S y el R pueden convivir en un organismo, perfectamente bienvenido sea.
¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, de la efedrina, interfiere con su enantiómero en la acción en este caso. En cambio, el S-ibuprofeno tiene actividad analgésica y antiinflamatoria, mientras que el R-ibuprofeno es inactivo y hace más lenta la acción de su enantiómero, ¿ya? O sea, aquí tenemos el caso de que este es el activo inflamatorio y este, más que nada, no es activo y interfiere un poco en el retraso, ¿ya? Entonces, puede ser un cierto moderador de esta actividad del S, ¿ya? Acuerda que hay un receptor ahí y esos receptores, más que nada, nuestro músculo, ¿cierto? Nuestro sistema nervioso central, estos receptores están asociados a una configuración, reconocen una sola configuración, que es el S. En cambio, el R no lo van a reconocer bien y la actividad no va a llegar perfecta, ¿ya? Debe ser como una especie de modelo con cerradura y llave. Entonces, si no calzamos perfecto, no hay interacción. En el caso de la efedrina, yo creo que ustedes la conocen, la efedrina, es el famoso Nastisol, pero es el impostor de la efedrina. Y aquí el Nastisol, ese famoso descongestionante, es la pseudoefedrina, la pseudo, es el isómero, que es más barato. Obviamente, si voy a una farmacia y compro un Nastisol, cuesta alrededor de 3.000 pesos, ya la marca Nastisol, pero si compro pseudoefedrina, costará alrededor de 2.000 pesos. En cambio, la efedrina en sí es con receta médica, ¿ya? Ambos son isómeros, ahora son separados más que nada por sus actividades. Como pueden ver, en este caso, les menciono que efedrina más que nada interfiere con su isómero pseudo en el caso de que ustedes tengan los dos. En algunos casos son más graves, inclusive la presencia de un isómero contrario, como fuimos en la diapo anterior, en la clase antes de la prueba, la talidomida, el isómero obviamente no correspondiente, causó malformaciones, ¿cierto?, en el embarazo de muchas personas en los años 60, ¿ya? Así que no es algo menor. Algo que nos va a servir para trabajar con mezclas racémicas, para saber ya, por ejemplo, que un carbono quiral tiene dos isómeros y que si tengo más carbonos quirales voy a tener que aumentar mi cantidad de isómeros, de acuerdo a una fórmula, es la proyección de Fischer. Y no viene nada mal trabajar y recordar con respecto a asignar configuraciones en Fischer, ¿ya? Como pueden ver en pantalla, tenemos una configuración, como marca acá en sentido R, ya que yo asigno dentro de lo que es un carbono quiral que está rodeado de cuatro grupos distintos, porque ese es el sentido del carbono quiral, que ustedes vean un carbono que está rodeado de cuatro grupos independientes, eso es una cadena extensa. Si está considerado como un grupo distinto, ese carbono es quiral. Aquí el sentido de giro y de las manecillas va en sentido hacia la derecha, entre comillas, y tendríamos más que nada la configuración R a este carbono quiral. Aparte, como les menciono, hidrógeno no es necesario colocarlo ahí, pero es el cuarto en prioridad. Y si está en la horizontal, recuerden, cuando estaba en la horizontal era la configuración contraria, pero aquí en el caso de contraste a la vertical, mantiene la configuración que yo observo en primera instancia. ¿Ah? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando terminamos también la configuración absoluta, que es esta configuración RS? Se le conoce de esa manera, la absoluta. Y pasamos, por ejemplo, a esta configuración parcial, ¿ya?, relativa a un signo, asignando absoluta, con este plano de proyecciones en curvas, cuñas en este caso y segmentadas. Bueno, lo primero es que tenemos que ver nuestras prioridades dentro de lo que es el carbono quiral. Como ven, dentro del enlace cuña segmentada no hay ningún otro enlace que interfieren en el medio. Ellos deben estar hacia un lado del plano, por así decirlo, y los otros que están en líneas normales están en el plano, que sería obviamente el hidroxilo y el metil en verde. Entonces, este más 2-butanol le voy a asignar su configuración absoluta, R o S. Para eso ordeno las prioridades, me fijo, por ejemplo, que el más alto es el hidroxilo, porque es un enlace oxígeno-carbono. Después vendría el etil-carbono, porque allí tengo dos carbonos, metil como tercero y, ya sabemos, hidrógeno el cuarto. Aparte, hidrógeno
vean que está con la línea segmentada y por norma, si él está con línea segmentada, la configuración para este tipo de ejercicios, que ustedes pasan de proyecciones así en cuñas y segmentado a absoluta, así como asignar ROS, si está su hidrógeno con la línea segmentada, es la que ustedes observarán en primera instancia. Entonces, el planteo de esto es que ustedes pongan acá nuestro metil, ¿cierto? Hacia abajo, el hidroxilo y el etilo. O sea, lo empiezo a mirar de acá abajo, como simulando que este hidrógeno está hacia atrás. Y como pueden ver, no lo tomamos en cuenta porque el hidrógeno no debería aparecer dentro de lo que es la imagen frontal. Hacia atrás, no debería haber. Entonces ahora observo el sentido de giro en prioridades. Observo, por ejemplo, que de hidroxilo voy a etil y de etil voy a metil. O sea, este compuesto, así su configuración, en este caso absoluta, es la S, y es el famoso S-butanol, o S2-butanol, para ser precisos. ¿Ya? Entonces, ese compuesto, ¿no?, es muy importante que ustedes, desde el punto de vista donde miren el compuesto por debajo, observen que su grupo de menor prioridad está hacia atrás. Si yo no quiero hacer este plano, ¿cierto? Y más que nada ahorrar tiempo y de inmediato trabajar acá, yo asigno 1 al hidroxilo, 2 al etil y después 3 al metil. Entonces voy a ir de 1 a 2 y como yo les he comentado, no importa que ustedes vayan de 1 a 2 pasando por el hidrógeno, porque el hidrógeno no se cuenta, ¿ya? Está hacia atrás. No hay problema que yo cuente por sobre él. El problema sería, chiquillos, que ustedes pasen, por ejemplo, el hidroxilo al etil por acá abajo y pasen por encima del metil, que es el 3. Eso sí que no, ¿ya? Si paso por encima del 4, por el segmentado, ¿cierto? Por el de menor prioridad, ningún problema, porque este segmentado, recuerden, no está presente, no lo estoy pasando a llevar, está hacia atrás, no interfiere. Como ven acá, en el tercera imagen, esa es la proyección de lo que se observa en realidad. No está el hidrógeno ahí. Entonces puedo hacer el sentido de giro hacia la izquierda, que marcaría el S-butanol, ¿ya? 2-butanol, nuestro grupo de hidroxilo en el carbono 2. Aquí, nuevamente, la misma molécula traspasada a Fischer, ¿ya? Como les mencionaba, nuestro hidrógeno ahora estaba segmentada, pero nuestro hidrógeno, según lo que observamos, para pasar de lo que era la proyección espacial a Fischer, nuestro hidrógeno quedó en el horizontal. Da igual si izquierda o derecha, queda en la horizontal. Y eso quiere decir que la configuración que yo estoy observando acá en primera instancia, ¿cierto? Yo observo que esto es R. Entonces, estaría mal que yo solamente me quede con eso, ya que al estar el hidrógeno o el de menor prioridad, que a veces no puede ser hidrógeno, capaz que sea un metil un día, pero el de menor prioridad está en la horizontal, la configuración real, en este caso, ¿ya?, de ese compuesto no sería R, ¿ya?, sino que es S, como pueden ver. Y acá abajo, Profesor, dígame, entonces es esencial ver todos en Fischer. lo ¿O el importante, anterior, tam- el anterior también le dio ese? sí, aquí también da S, aquí da S de inmediato, Ah, ya, hacia la sí, izquierda. Lo ya. que Pensé sucede es que le que había dado R. no, acá sí va a ser, aquí lo que pasa es que el cambio está para Fischer, el cambio está Fischer que el hidrógeno queda lo que pasa que aquí en la espacial, de inmediato, lo que ustedes observan, solamente va a cambiar cuando el hidrógeno, por ejemplo, no tenga la cuña, o sea, tenga cuña y no sea inventada. Eso me indica a mí que, ojo, puede haber un cambio. Voy a entrar en mi pizarra para que veamos ese detalle, porque aunque sea que se haya visto en alguna otra clase anterior, ahora con más tiempo y no vale, bueno, vale la pena recordarlo porque lo vamos a ocupar nuevamente. Así que fíjense en esto un poquito. Con respecto a la cuña, ¿qué es la cuña? Bueno, no sé qué es la cuña. No recuerdo qué es una cuña, ¿cierto? ¿Qué es una segmentada? Bueno, está mi plumón de pizarra acá, mi plumón. Vamos a buscar mi plumón. Deme un minuto porque tengo acá un problemilla con mi plumón. Encuentro mi... Aquí está.
Entonces, ¿cuál es la famosa cuña que dice el profe? ¿Cuál es la cuña? Este es el enlace en cuña, chiquillos. El rellenito. ¿Y cuál es la segmentada? Ese. ¿Listo? Ahora, acá observo que este es el 1. Probabilidad número 1, 2 y 3. Como yo les decía, no hay problema que yo pase por sobre el 4 para llegar al 2, porque el hidrógeno va a ser el 4, obviamente. Y como es el cuarto y está segmentada, hay dos cosas que ponen atención acá. Cuando el hidrógeno, o el de menor prioridad, que por lo general hemos visto hidrógeno, pero puede ser otro algún día, no se confían. En este caso, el de menor prioridad está en la, más que nada, línea segmentada, en enlace segmentado. La configuración que yo observo acá en un inicio es la real. O sea, de 1 a 2 y 2 a 3 me indica que esto en sentido de giro antihorario, o sea, este isómero es el S, como se ratifica acá abajo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, hago esto? Cambio las cosas. No les digo nada y escribo esto ahora, sino que escribo, por decirlo así, a nuestro hidrógeno en cuñas, ¿ya? Y a nuestro etil en segmentada. Ustedes van a observar lo mismo, de 1, ¿cierto? 2, 3, o sea, voy a ir de uno a 2, el profe me dijo que no había problemas que yo pasé por el 4 porque ya se entiende que está atrás. Bueno, pero el hidrógeno acá está atrás en el plano, en esta más que nada, proyección en el espacio. No, el hidrógeno está con enlace cuña, y el enlace cuña, recuérdenlo, se usaba para representar no aquellos que están hacia atrás en el plano, sino los que sobresalen del plano. Entonces, muy bien, estoy observando que la configuración acá es S, porque voy de 1 a 2 y de 2 a 3, es S. Pero, porque puedo pasar por sobre el cuarto, pero el hidrógeno no está en su enlace segmentado que debe estar de menor prioridad. Entonces acá la advertencia es al lector de que si usted está observando que esto es S, el grupo de menor prioridad al no estar con su enlace segmentado, la configuración real del compuesto que usted va a asignar es la contraria a lo que observa en primera instancia. O sea, aquí sería la configuración R, ¿ya? Para este compuesto. El R, por ejemplo, 2-butanol. Solo porque el hidrógeno en vez de estar en cuña, o sea, en vez de estar segmentado, está en cuña. Y eso indica que hay un cambio. Es un cambio dentro de lo que es la molécula. ¿Ya? Así. ¿Ya? Lo mismo pasa en Fischer. En Fischer todo cambia. Acá de la S, ¿cierto? Que es este normal, que yo observo acá con mi hidrógeno, ¿cierto? Con segmentada, ¿cierto? Sin ningún problema, en el sentido de giro que es ese. En Fischer se complica un poco porque quizás el hidrógeno ya no me queda en la vertical, me queda en la horizontal. Entonces yo observo que la configuración acá, esta configuración que tanto observo, ¿cierto? Que va en sentido R, no es la verdadera. O sea, el hidrógeno, al estar en la horizontal, nos marca de que el punto de vista de esta molécula cuando se traspasó a Fischer se observó desde un plano hacia abajo. ¿Ya? Entonces, este hidrógeno dijeron, bueno, el hidrógeno, los que están, por ejemplo, a la derecha, el etil. Por ejemplo, acá. Izquierda etil. ¿Ya? Izquierda etil y derecha hidrógeno. Entonces, la configuración, si yo lo observo, por ejemplo, acá, me queda el hidrógeno a la horizontal. Eso quiere decir que la configuración que yo observo en primera instancia acá no es R, es S. Y como ven, a ver acá abajo, por ejemplo, o sea, va de 1 a 2, ¿cierto? Y 2 a 3 acá no sería S, no es S, sino que es R, ¿ya? ¿Todo por qué? Porque el grupo en prioridad, en este caso, está en la horizontal. Si el último grupo en prioridad está en la horizontal, como les menciono acá, en la unión 1, 2 y 3, va en sentido S la configuración del estereocentro. Es opuesta. ¿Ya? O sea,
R. Lo mismo pasa con el caso de arriba. O sea, no olvidar que con su famoso hidrógeno está, o el de menor prioridad, está el horizontal, muchachos. Ese es el principal problema y causas de error. Yo vengo acá, por ejemplo, escribía esto en una prueba y pasaba lo siguiente. En bromo, por ejemplo, incluso más fácil, voy a hacerlo más fácil para que con átomos. Miren, el hidrógeno en la horizontal, menor prioridad, sabemos que es uno. Y aquí, por ejemplo, el primero, aquí el segundo y aquí el tercero. Entonces yo puedo confiar acá que esto es R, ¿ya? Pero recuerden, si el hidrógeno está, o el de menor prioridad está en la horizontal, esto no es R. Apliquen lo que está aquí en esta diapo. La configuración real de ese carbono no va a ser R. La configuración va a ser, en este caso, si es carbono 3 o lo que sea, va a ser, por ejemplo, S. Esa es la real, S. Porque el hidrógeno o el de menor prioridad está en la horizontal. Yo, el de cuarta prioridad, mejor dicho. El de cuarta prioridad. ¿Ya? Así que no se compliquen con eso. Y insisto, vean este video, ¿ya? Para que no tengan problemas a futuro. Y insisto dando más ejemplos, ¿ya? Porque es muy importante no caer en ese juego, no caer en ese error, ¿ya? Y eso nos permite a nosotros analizar nuestra configuración, nuestra predicción de features, por ejemplo, que yo se las puedo dar, puedo dar las listas inclusive, no que ustedes tengan que pasar, por ejemplo, de pasar a features, para ahorrar tiempo, yo les puedo entregar la ficha del compuesto, ¿no? Sin ningún problema, ahí está la ficha, ¿ya? Entonces, el hidrógeno, cuarta prioridad, recuérdenlo, va a compartir con la prioridad número uno acá, que todo este grupo de acá sea prioridad número 2 y este es el 3. ¿Ya? Todo este grupo de aquí sería prioridad número 2. Ponen lo que es así, se ve por grupos. Entonces todo me indica que acá esto es, bueno, como sentido de giro, ¿cierto? Esto es una configuración R, ¿ya? Pero recuerden, hidrógeno al horizontal o el de menor prioridad al horizontal, la verdadera configuración de este estereocentro es S. ¿Ya? Esa es la correcta. Eso es lo que yo les quiero mencionar por esta vez y repetirlo porque es importante en el trabajo futuro, cuando tengamos más de un estereocentro. Por ejemplo, acá, Profesor, dígame, sabe que a mí en la prueba me complicó cuando usted colocó las moléculas de otra forma. así, Sí, así. Y y después había que ir, con- eh, hacer la configuración ROS. este es más fácil, inclusive porque no hay que trabajar con un plano de features que a veces complica, porque miren, va a quedar como tarea, sigan este ejemplo. ¿Qué hay que hacer acá? Asignar configuración. Lo primero, discutir si el hidrógeno o el de más baja probabilidad está con línea segmentada. ¿Es así o no? Acá, dentro de lo que tengo acá como sustituyentes, alrededor de este carbono quiral, que esté el quiral, obviamente. El de más baja probabilidad está con línea segmentada. Recuerden, segmentada es este. Segmentada. Sí. Ya. Si su respuesta fue sí, significa que la configuración que será para este compuesto es la que yo obtendré en primera instancia, ¿ya? No será la opuesta a la que yo voy a observar, porque el hidrógeno, hasta el hidrógeno acá, el de más baja prioridad, está con su enlace segmentado que le corresponde y está hacia atrás del plano, no influye, eres el último, no lo tomamos en cuenta, porque él es el menor, se queda para atrás, así de simple. Entonces, dentro de los que están acá, el metil, este grupo que es un carbono con un hidroxilo, y este etil, debo poder diferenciar quién es el número uno. Entonces, carbono quiral va a ser representado por Q acá. Tengo un Q unido, por ejemplo, a un carbono con dos hidrógenos y un grupo hidroxilo. Tengo un Q unido, por ejemplo, a un carbono con dos hidrógenos unido a otro carbono que es un metil. Y tengo otro que es un carbono con tres hidrógenos. Ahora tengo que primero saber que este es carbono, carbono, carbono. O sea, en el enlace carbono-carbono se repiten los tres.
No hay cómo saber quién es el más alto si solamente veo carbono de los 3 vecinos que yo tengo. Entonces analizo los vecinos de mis vecinos. Por ejemplo, este carbono de acá, en azul, tiene de vecino un hidrógeno, que tiene un Z igual a 1, un Z igual a 1, otro hidrógeno, y un oxígeno, que es un Z igual a 8. Hay un grupo ya grande, con un Z mayor. El de acá abajo, en verde, que es el desdoblamiento que yo les enseñé a ustedes, en otro video está, pero lo repasamos. Q está asociado a un carbono, ¿cierto? Que tiene dos hidrógenos y un Z igual a 6, que otro carbono. 6. Y este 3 hidrógenos. O sea, 3 vecinos de Z igual 1. Por el análisis de mis vecinos, el que tiene vecinos, o tiene al menos un vecino de gran prioridad por el número atómico más grande, es el que está en azul, ¿ya? Que tiene hidroxilo. Así que él será la prioridad número 1, el famoso A, por así decirlo, o el 1. ¿Ya? El 2 sería el etil, ya, porque tengo vecinos al menos con un carbono acá, ¿cierto? Dos hidrógenos, pero al menos un carbono en contraste con el de arriba, porque el de arriba que está en verde, está acá arriba, tiene 3 hidrógenos, o sea, son prácticamente con Z igual 1. Entonces eso hace que el metil sea el tercero. Entonces acá no hay que hacer nada en Fischer, como yo les dije, como el hidrógeno y el de más baja prioridad, 4, está con su enlace segmentado, la configuración que yo observo acá es la absoluta, de inmediato. ¿Cómo va el sentido de giro? De 1 voy a 2 y de 2 voy a 3. ¿En qué sentido estoy yendo acá? ¿En contra o a favor de las manecillas? A favor. A favor, entonces este sería el R, 2 metil, ¿cierto? Un butanol. Listo. ¿Ven? Así, tal cual. ¿Dónde hay diferencia? Profesor, Dígame. es que se me fue el internet y no vi nada del ejercicio. Hasta ¿Sí? lo que dijo de la línea segmentada. Ya. Lo que sucede acá es que para aplicar la línea segmentada es que si la línea segmentada, mi grupo de menor prioridad está como segmentada, tal cual el dibujo, la configuración que yo obtengo es la que observo en primera instancia, de inmediato, sin tener que asumir que es la opuesta. ¿Ya? No hay nada engañándome, pues el grupo de menor prioridad está con su enlace segmentado que le corresponde. ¿Ya? Eso es lo primero, en el dibujo. Entonces, a la hora de asignar configuraciones, nos tomamos que era 1 para el carbono con hidroxilo, con el alcohol, después 2 el etil y 3 el metil, y observamos que fue de 1 a 2 y 2 a 3, en sentido horario. Y como el hidrógeno, o de más baja prioridad, está segmentada, repito, la configuración es la genuina, la que usted observa en primera instancia. Entonces, la R, de inmediato. No hay ningún cambio de configuración, ¿ya? Porque él, insisto, este grupo de menor prioridad está con su enlace segmentado, ¿ya? Entonces, la que yo observo en primera instancia es la válida. ¿Cuál diferencia hay, por ejemplo, con el ejercicio que va a salir en la letra C? Aquí hay cambios, chiquillos. Aquí hay que tener cuidado porque aquí no está cumpliendo con que nuestro grupo de menor prioridad tenga la segmentada, ¿o no? ¿Tiene segmentada nuestro grupo de menor prioridad ahí? Díganme. Vean ustedes. No tienen la No. secuña del hidrógeno. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el de menor prioridad no tiene segmentada, la respuesta es que la configuración que yo observé en primera instancia no es la real, sino que va a ser la opuesta. La opuesta. O sea, advertencia aquí, como una especie de advertencia. ¿Ya? Cuando ustedes vean esto, tienen que ver como advertencia. Son monos de caras. Sims. A ver, vamos a ver acá. Advertencia. Advertencia. ¿Ya? Grupo número 4, o sea, el de menor prioridad. Línea cuña. O sea, no tiene el que le corresponde, que es segmentada. Eso quiere decir advertencia. Cambio en configuración. ¿Ya? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo siguiente.
Les digo yo que el número 1 es este de acá, el número 2 es el etil y el 3 es el metil. Si yo no considero esta advertencia y paso por alto esta figura, que el hidrógeno está con cuña, puedo decir, este es el R. Y aparte el signo, sabemos que el signo acá es negativo o positivo, por ejemplo. Y yo puse, me confirma, R. Pero resulta que aquí hay un tema. El hidrógeno está con niña cuña. O sea que la verdadera configuración de esto no es R. ¿Ya? No es la R. No es de 1 a 2, ¿cierto? De 2 a 3. ¿Ya? No es la R. Es la opuesta. La verdadera configuración, chiquillo, la verdadera es la opuesta. O sea, este isómero es el S. S. ¿Ya? Porque el hidrógeno debe ser observado cuando está hacia atrás del plano. O el grupo de menor probabilidad debe ser observado para sacar configuración cuando está hacia atrás del plano, o sea, con línea cuña. Y al no tenerla acá, le voy a advertir a mi lector que la configuración que él va a estar observando en primera instancia en ese dibujo no es la válida, sino que es la contraria. Así que tengan cuidado con eso. O sea, el compuesto no será el R, por ejemplo, en este caso 1-bromo, 2-metilbutano, será en este caso el S, ¿ya? 1-bromo, 2-metilbutano. ¿Ok? Esa es la advertencia que hay que hacer cuando el hidrógeno o el de grupo menor prioridad, el 4, está en algún otro tipo de enlace y no está en su línea segmentada que le debe corresponder por teoría, ¿ya? Hacia atrás del plano. Entonces, eso queda como tarea. Ustedes hagan los otros dos, ¿ya? Hay varias tareas en esta diapositiva que pueden avanzar y después me las pueden comentar. La clase de profe, ¿sabe que estará bien este? Yo le menciono, bueno, usted me comparte pantalla y le comento. Profe, una Y queda el B y consulta. el C. Dígame. Es que en la C, bueno, ya como dijimos era S, ¿por qué al momento de identificarlo en el nombre ahí en la nomenclatura está en positivo? ¿O yo estoy equivocado en algo ahí? Sí, es positivo porque no siempre va a cumplir eso, porque el hidrógeno está en tu plano cuña, entonces va a marcar positivo, Ya, sí, ¿ya? me equivoqué ya. Pero tú Muchas gracias. eso quiere decir que estamos engañando no al polarímetro, sino que el sentido que se miró el compuesto es engañoso. Yo te puedo entregar que es positivo, pero tienes que tú hacer el trabajo de determinar que el hidrógeno al estar en cuña no es la que yo estoy observando en primera instancia, no va a ser, por ejemplo, la R, sino que no va a ser la S en cierta forma, ¿ya? Y aparte, lo que hace aquí el signo es cumplir con lo que tú mencionas. O sea, lo que le vas a mencionar, que esta va a ser obviamente positiva por donde el hidrógeno está en tu cuña. Pero en verdad, la correcta, entonces, si estoy, por ejemplo, con mi hidrógeno en segmentada como debería ir, debería cambiar quizás a la negativa, ¿ya? Entonces, en ese punto de vista, no puedo confiar, por ejemplo, del signo, porque aquí va a cumplir con lo que se proyecta en el dibujo. Acá el hidrógeno está en cuña. Y perfecto, esta configuración no es, la configuración real no es la que ustedes están observando en primera instancia, sino que es la opuesta. Siempre es la opuesta. ¿Ya? La configuración real del compuesto. ¿Ya? Lo mismo que abajo, el hidrógeno está en segmentada. Aquí podemos asignar de inmediato la configuración. Acá sería el primero con flúor, 2 el etil, aquí sería R. ¿Ya? R de inmediato. O sea, este grupo con flúor es el número 1, segundo el etil, así que sería hacia abajo. R. Listo, ¿ven? Positivo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está en la segmentada. Entonces, se confirma que corresponde, ¿cierto?, la configuración real con segmentada. Y acá, aquí, bueno, los dejo en el D para que el hidroxilo es el número 1. Ustedes determinan cuál es el 2 ahí, entre este etil, ¿cierto?, con doble enlace y un metil, ahí vean cuál es el número 2. Y ojo, nuestro grupo de menor prioridad está segmentado, así que ahí pueden también hacer la configuración. ¿Qué pasa cuando tenemos un ciclo? ¿Se vuelve más complejo? ¿Hay otras normativas? No, es lo mismo, pero hay que buscar y analizar este ciclo con respecto a sus vecinos, ¿ya? Y cuando digo vecinos, como es un ciclo, quiere decir también hasta que yo me encuentre con un sustituyente, ¿ya? Incluso voy a intentar que esto se entienda de acuerdo a cuando yo analizo los lados posibles dentro de un ciclo, como la cadena se cierra, nunca va a llegar a un extremo,
a la hora, por ejemplo, de diferenciarse un carbono distinto de otro es con cuántos carbonos de distancia estoy hacia un cierto sustituyente. Entonces, el parámetro es el siguiente. Determine la configuración absoluta de R y S para este compuesto, como pueden ver acá. Tengo un doble enlace, no va a ser uno de estos dos carbonos por si acaso, ¿ya? Será el carbono que está con mis cuñas y segmentada acá. Bueno, segmentada el hidrógeno, como el de más baja probabilidad que puedo observar aquí, chiquillos, no hay problema, o sea, están segmentadas. Así que la configuración que yo observo aquí en primera instancia va a ser la válida, de inmediato. Entonces el tema que elegir es que era el número 1. Aquí tengo carbono con carbono. Y después cuando yo entro en un ciclo pasa lo siguiente, miren. Esto pasa. Debo desglosar así. A pesar que sea un ciclo, yo voy hacia la derecha y me topo con este carbono. Fíjense que está en celeste. Este es carbono, ¿cierto? Y hacia la izquierda de su pantalla me topo con los que están en asterisco. O sea, que está en morado. También es carbono. Carbono y carbono. Y como sucede en los compuestos que son lineales, ¿cierto? Y ramificados que hemos mostrado hasta ahora, también se recurre a lo mismo. A hacer el desdoblamiento que le había mencionado según la norma de Carl Ingol y Brelow. Entonces, acá procedo a desdoblar esto. Como ambos son carbonos y carbonos, no tengo punto de comparación. Necesito analizar sus vecinos. Mis vecinos. Bueno, ¿quién tiene de vecino este? Tengo 2 hidrógenos y otro carbono. Y este, 2 hidrógenos y un carbono. O sea, tampoco, que fome. Voy al siguiente entonces. Me cambio este de acá. A este. Y a este. A ver si hay algún punto, por último, de discordia que pueda poder diferenciarlos. ¿Tienen diferencias? Sí. Porque este de acá, que está en hashtag gato, ¿cierto? Este de acá, tiene un doble enlace. Y eso recuerden lo que los dobles enlaces carbono-carbono, cuando un carbono está unido a otro carbono por un doble enlace, era como que si su carbono quiral está unido a un carbono que posee un doble enlace carbono-carbono, se entiende como esto, con que ese carbono está unido a un carbono y a otro carbono, ¿ya? Y aparte al hidrógeno que debe tener por teoría, ¿ya? Entonces es como un enlace extra carbono-carbono. Entonces así se representa, pues. Ese carbono entre un doble enlace es como tener dos enlaces con carbonos, o está rodeado por 2 carbonos, y el hidrógeno correspondiente. En cambio el otro, el de la izquierda que está en morado acá, que sería este de acá, el otro asterisco, tengo 2 hidrógenos y un solo carbono, no tengo un doble enlace. Entonces ahí está la diferencia. Finalmente, en ese análisis me di cuenta que el lado derecho, todo este grupo, ¿ya?, es el de más alta probabilidad que el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, eso me entrega lo siguiente, de que el más alta probabilidad es el lado izquierdo, o sea, el lado derecho, de acá el número 1, después vendría este, ¿ya?, 2, que es fucsia, y el 3 sería el metil, y el 4. Si observo entonces eso, y aparte el hidrógeno está en línea segmentada, ¿qué configuración tendría ese carbono en ese ciclo, chiquillos? R. Vamos a ver, y perfecto, R. ¿Ven? Lo que es complejo es analizar dentro de un ciclo, ir viendo los vecinos, hasta yo encuentre alguna diferencia. Si no encuentro diferencias, por ejemplo, si aquí no hubiese sido un doble enlace, no tendría carbono quiral, porque no habrían diferencias. Tendría el mismo sustituyente por acá por el lado derecho que por el lado izquierdo, ¿no? ¿Se fijan? Por ejemplo, si yo hubiese estado analizando un compuesto como este, ya sabemos, por ejemplo, que ese fue R, todo, hicimos el trabajo, pero si hubiese analizado, por ejemplo, este, por ejemplo, así un metil acá, y acá el hidrógeno, ya. Así en configuración. Dicen, pero profe, ya, si yo analizo por acá, esto es un CH2, y esto es un CH2, y esto es un CH2. Por aquí es igual, y por acá es lo mismo, po. CH2, 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 o sea,
por ambos lados igual, entonces no tengo grupos distintos. Entonces este compuesto no es quiral. ¿Ya? ¿Qué es lo que lo hace quiral? La presencia, ¿cierto? Por el lado en que yo voy contando por derecha o por izquierda, ¿cierto? De un sustituyente, o sea, la presencia de un metil, por ejemplo, que cambie un poco cambie obviamente el grado de prioridad, ¿cierto? De sustitución, un bromo, un hidroxilo, cualquier radical, ¿ah? Que no tenga simetría, eso es importante. Por el lado derecho, aquí nos encontramos con más rapidez el doble enlace, ¿ya? Y por el lado izquierdo, me vale un poco más, ¿ya? Lo encontraría recién cuando llegue al final, acá, ¿ya? En este carbono. Entonces, precisamente cuando yo me encuentro más rápidamente un sustituyente que cambia mi orden, más que nada de prioridad, es cuando yo asigno el número 1, número 2, número 3 o número 4, en este caso en un ciclo, ¿ya? También pueden, obviamente, tener en cuenta que este compuesto, el carbono número 1, claramente acá sería este, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero a la hora de las prioridades, como les menciono acá, no significa que sean acorde a lo que es la numeración de la cadena, ¿no? Del ciclo, ¿no? El carbono que ustedes parten analizando los sustitutos va a ser el carbono quiral, ya, totalmente distinto Yupac. Así que ustedes buscan hacia abajo en un ciclo hasta que encuentren alguna diferencia. Si no encuentran diferencias, como el ejemplo que vi en rojo, que todos son CH2 acá, porque tarde o temprano vamos a terminar uniendo en un punto, ¿no? Vamos a terminar uniendo, ¿ya? Entonces, si no encuentro diferencia ya en estos dos carbonos, si estamos analizando uno de 6, por ejemplo, como acá, en el ciclo hexano, y no encuentro puntos de diferencia, ya en estos dos que están acá, no hay nada más, porque siempre nos vamos a encontrar en un punto, ¿ya? Siempre nos vamos a encontrar en un punto. Profesor, Dígame, no entendí si cómo sacó el carbono en la parte celeste, que es como ¿los de carbonos más. extra? Sí, Es que al tener un doble enlace, estimado, cuando yo tengo esto, por ejemplo, imagínense que este fuera el 2, por ejemplo, ¿ya? Y este es el 3. Entre 2 y 3 hay un doble enlace, ¿cierto? Entonces, este es el quiral. Esto voy a hacer. Quiral 2 y 3. Y voy a analizar el carbono 2, ¿ya? Entonces, el carbono 2 en sí, tengo que hacer el efecto de desdoblarlo, porque el carbono 2 está unido a un doble enlace carbono-carbono. Entonces, ese carbono 2 no está unido a un simple carbono. ¿Quiénes son los vecinos? Bueno, tengo un hidrógeno, pero como tengo un doble enlace carbono-carbono con el carbono 3, ese doble enlace se toma como un enlace carbono-carbono 3 normal, pero también uno extra, por tener un doble enlace. Y eso siempre pasa con los dobles enlaces con algún átomo. Lo mismo si tenemos un átomo, por ejemplo, enlace carbono-oxígeno doble, este carbono se tomaría como que tiene un oxígeno y otro oxígeno. O sea, dos uniones de oxígeno. ¿Entiendes? entonces sería como agregar un carbono o solamente de esos dobles enlaces se saca otro carbono. Se saca otro más. Se saca otro Ah, más. ya, ya. ¿Ya? Por ejemplo, tiene que seguir siendo 4. Entonces acá es como que en vez de dejarlo sin doble, para aplicaciones de esta, lo que es la estereoquímica, por decirlo así, lo desdoblo, ¿ya? Como equivale como dos carbonos, tener dos carbonos, porque es un doble enlace carbono-carbono, en cierta forma. Son dos uniones carbono. Lo que yo hago es como desglosarlas, ¿ya? Es un desglose. Para que se entienda bien es esto. El desglose es esto, o más que nada el desdoblamiento. Pero un desglose es como lo siguiente. Tengo una unión doble oxígeno-carbono. Y aquí está el quiral. Entonces, quiral dice ya tú, ¿quiénes son tus vecinos? Bueno, yo tengo un hidrógeno, Lizael, y tengo un doble enlace carbono-oxígeno. Pero no se cuenta como un solo enlace carbono-oxígeno, porque este es un doble. Tengo dos uniones carbono-oxígeno. Entonces, si yo hago el desglose, equivale a decir que tengo una unión oxígeno y otra unión oxígeno. ¿Se entiende? O sea, tengo dos uniones con un Z igual a 8. ¿Vio? Y si tengo, por ejemplo, un doble enlace, el quiral le dice, bueno, tú, ¿a quién estás unido? Bueno, estoy unido a un hidrógeno, pero tengo dos uniones carbono-carbono. Y eso si hago el desglose, equivale a decir que estoy enlazado a un carbono de una forma y otro carbono. Entonces, tengo dos uniones carbono-carbono con un átomo igual Z igual 6.
Y eso es lo que marcaba la diferencia acá, estimado, con respecto al otro. De que el otro, fíjese acá, tenía solamente 2 hidrógenos y una sola unión carbono aquí. Una sola. ¿Fija? Entonces aquí está aquí está. Perdón, aquí. Entonces acá era una sola unión carbono-carbono. En cambio acá, este tenía, ¿cierto? Digamos, a este punto, a este carbono, y ese muchacho tenía 2 uniones carbono-carbono, mientras que el otro muchacho acá, ¿cierto? Que estoy dibujando aquí en asterisco, tenía una sola. O sea, ¿quién gana? El celeste. Tengo 2 uniones carbono-carbono, que es ese doble enlace, en cambio el otro solamente tiene una sola unión carbono. Entonces, por eso gana el que está en celeste. ¿No? Vamos entonces a los diasterómeros, muchachos, y hacemos una pausa para que vayan al baño. Los diasterómeros, ¿quiénes son? Bueno, primero, te los presento. Si una molécula tiene un único carbono quiral, solo puede existir un par de enantiómeros, el R y el S. Todo bonito. Si tiene 2 carbonos quirales ahora, tiene un máximo de 4 estereoisómeros, 2 para enantiómeros. Aquí cambia la cosa un poco. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, más de un centro quiral, aumento mi cantidad de isómeros posibles, porque aumentan mis combinaciones. Así, por ejemplo, el tener 2 centros quirales, voy a tener como 4 isómeros en total, analizando la molécula, ojo. Si tengo, por ejemplo, 3 centros quirales, voy a tener 8 isómeros en total, en combinación. Y si tengo, por ejemplo, 4, tendría ya 16 y así. Empezaría a aumentar mi cantidad de isómeros. ¿Ya? En general, una molécula con n carbonos quirales tiene un número máximo de 2 elevado a n estereoisómeros posibles. O sea, si usted tiene una molécula que tiene, por ejemplo, 2 carbonos quirales, su total de isómeros en esa molécula es 2 elevado a 2. O sea, 4 isómeros. Y de esos 4 van a tener como consecuencia un par de enantiómeros. ¿Ya? Y también relaciones de diastereoisómeros. Recordad que el enantiómero era aquella imagen especular, mi imagen espejo, ¿ya? Imagen al revés. En cambio, el diastereoisómero, o el diasterómero también dicho, en paréntesis, es aquel isómero que no corresponde a imagen especular, o sea, que tiene un centro invertido, ¿cierto? Tiene centros, en este caso, solamente un centro invertido, por decirlo así. No tiene mis 2 centros invertidos totalmente, no es mi imagen especular perfecta, sino que difiere de imagen especular. Tiene un centro, por ejemplo, cambiado, esta molécula que va a ser el diasterómero, de todos los posibles que hay, pero mantiene cierta configuración base, por así decirlo. Esto va a ser explicado en la siguiente diapo, pero antes de eso es necesario analizar, por ejemplo, este 3-bromo 2-butanol, que tiene 2 centros quirales. Por lo tanto, en esta molécula del 2-bromo, por ejemplo, 2-butanol, esperaríamos 4 compuestos distintos. 4 2-bromo 2-butanol distintos. Entonces, hay que borrar de nuestra mente que los compuestos son uno solo. Al tener carbonos quirales puedo tener 4 combinaciones. Y los 4 son un problema porque los 4 hay que separarlos. Los 4 hay que aislarlos. Los 4 hay que identificarlos porque los 4 tienen propiedades físicas distintas. Increíblemente, lo más probable es que tengan propiedades muy, muy marcadas, con puntos de ebullición muy cercanos, pero distintos. O propiedades biológicas distintas. Entonces, identifico primero los carbonos quirales que están acá. Este es carbono quiral porque está rodeado de 4 grupos distintos. Este hidroxilo es distinto a este metil, y todo este grupo de acá es distinto al hidrógeno también que está unido a él. Entonces, este es quiral. Lo mismo hago en el siguiente. Este carbono quiral de acá, tengo un hidrógeno, un metil, un bromo, tengo 3 distintos ya, y todo este grupo es distinto al hidrógeno, es distinto a un metil y distinto a un bromo, así que también es quiral. ¿Ah? ¿Cuándo no es quiral, por ejemplo? Un carbono que sea así, un CH2, por ejemplo. Este no es quiral, no quiral, porque tengo 2 hidrógenos y son 2 grupos iguales. ¿Ya? O el metilo, tengo 3 grupos que son iguales, 3 hidrógenos, no presento quiralidad. ¿Ya? Entonces,
es muy, muy importante identificar primero la cantidad de carbonos quirales que ustedes tienen y estimar los isómeros posibles. ¿Qué pasa con los diastereoisómeros también? Bueno, son estereoisómeros que no se relacionan con su imagen especular, como le llamaba. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una configuración 2R, 3R, mi imagen especular puedo quizás determinar que sea la 2S, 3S, con mis centros invertidos. En cambio, si yo quiero considerar un diastereoisómero de esta imagen, que vamos a llamar número 1, un diastereoisómero, no su imagen especular, tendría que ser, por ejemplo, un tercer compuesto que tenga un solo centro invertido. Por ejemplo, conserve el 2R, pero sea solamente 3S. ¿Ya? O sea, tengo este centro nomás invertido. ¿Ya? Tenemos el mismo centro 2R, entonces no es mi imagen especular. O sea, ¿es un isómero? Sí, pero no es mi imagen especular perfecta. ¿Ya? Como pueden ver, difiere con mi imagen especular en que tiene un centro, en este caso, no invertido, 2R. Entonces, ese es un diastereoisómero. Y hay posibilidades de estereoisómeros. Puede, por ejemplo, que este compuesto, el 1, el 2R, 3R, tenga, por ejemplo, la posibilidad de tener dos diastereoisómeros, ¿ya? Porque solamente tendrá una sola imagen especular, la invertida. Otros son diastereoisómeros. Después aparecen en moléculas con más de un centro quiral. Y eso, como les menciono acá, con dos centros quirales ya tengo combinaciones posibles para diastereoisómeros. Entonces, repito, si usted tiene, por ejemplo, el 3R, 2S, o como ustedes quieran llamarlo, como ejemplo, el mismo de arriba, 2R, 3R, la imagen especular va a ser el 2S, 3S, espejo, ¿ya? Este es el 1 y este es el 2, o sea, son enantiómeros. Enantiómeros. Al revés, como ustedes tenían el R, tenían el S, ¿ya? Para un centro quiral. Aquí, R, R, S, S. O la configuración que ustedes tengan es con los centros invertidos totalmente. Pero en cambio, se aparece un tercero, que puede ser también del origen de la molécula, como un 2R, 3S. Ah, mira, él conserva el primero. Por ejemplo, el primer carbono quiral, que es el 2, mantiene su configuración original del 1, pero solo cambió el S. Entonces, no es un enantiómero porque no es mi imagen especular perfecta. Es un diastereoisómero. ¿Ya? Diastereoisómero. ¿Ya? O un diasterómero, también dicho, como está acá arriba. Diasterómero. Entonces, no coincido con mi imagen especular. Precisamente esto es lo último para que vamos al recreo. ¿Cuáles son entonces los posibles diasterómeros o diastereoisómeros, como quieran llamarles? Y enantiómero de este 2-bromo 3-clorobutano, ahí están en pantalla, muchachos. Les pueden entregar la feature y que ustedes lleguen a esos diastereoisómeros o enantiómeros. Primero, tengo a uno que es el primer compuesto que me dan la feature, ¿ya? Por ejemplo, esta estructura de feature, yo asigno configuración acá y observo que es el 2S, 3R. Él, que es el número 1, el isómero madre, por así decirlo, tiene una imagen especular, que es la opuesta. O sea, la 2R, 3S, o sea, mi imagen espejo. Que es como pueden ver acá, con los grupos hacia el otro plano, al revés. Y no son superponibles, o sea, ustedes tratan de colocar este encima del otro y no hay simetría. Así que son un par de enantiómeros. Pero también tengo la presencia del 3 y el 4. Recuerden, como son dos centros quirales en la molécula, tengo 4 isómeros. Y el 3 y el 4 también son derivados del número 1, son isómeros para la molécula, para el compuesto. Pero, fíjense acá, el 3 es 2S, 3S. Mírame acá. Miren ustedes, fíjense. Aquí 2S, o sea, el centro del carbono 2 es el mismo que el isómero número 1. Y solo difiere en un centro quiral, o sea, este no va a ser la imagen especular, no va a ser enantiómero, porque no es la imagen especular.
No es 2R3S, es 2S3S, o sea, tiene un centro quiral, un solo centro quiral invertido en comparación al que yo estoy analizando, con 1. Entonces, con respecto a 1, este va a ser un diasterómero. ¿Ya? Diasterómero. Y también 4, fíjense, con respecto al 1. Al 1, estamos viendo acá. 4 tiene ahora 2R, 3R. El 2 ahora es el único que está invertido. El 3 sigue tal cual. Entonces, no es imagen especular con respecto a 1, es su diasterómero. También, entonces, 1 y 4 son diasterómeros. Ahora, lo interesante, ¿qué pasa con 3 y 4 entre ellos? Fíjense. Son los opuestos, 3R, o sea, 2S, 2R. 3S, 3R. Entre ellos son enantiómeros. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con 2, por ejemplo, con 3. También son diasterómeros, porque difieren en un centro. Fíjense, 2S acá y 2R, o sea, difieren en un centro. Así que 2 y 3 también son diasterómeros. Y 2 y 4 también van a ser diasterómeros. En síntesis, chiquillos, ustedes van a tener, en esa mezcla de 4 isómeros, van a tener 2 pares de enantiómeros, que van a ser entre ellos imágenes especulares, y entre sí va a tener 4, en este caso, diasterómeros. 4 diasterómeros. Porque 1 con 3 diasterómeros, 1 con 4 diasterómeros. ¿Ya? Los diasterómeros son 1 con 3 y 1 con 4. Y también es 2 con 3 y 2 con 4. Entonces tengo 4 diasterómeros. O 2 pares de diasterómeros también, como quieran llamar. ¿Ya? Entonces esas son las combinaciones que ustedes pueden tener posibles dentro de compuestos con más de un centro quiral. ¿Ya? Ojo, siempre que su molécula no presente simetría, porque si no, cambia un poco la cosa a compuestos mesos. Pero tranquilo, vayan al baño, damos unos minutos, demos unos 10 minutos a las 9:43, a las 9:53 nos encontramos de vuelta para seguir con esto. ¿Ya? Vamos a dar un recreo, cortamos la grabación y vamos al recreo. Profesor, disculpe. Dígame.